Hablaremos hoy de Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo, que fue gobernador de Bolivia, que gobernó Bolivia a sangre y fuego desde 1864 hasta 1871. Es, podría decirse, el prototipo del general latinoamericano revoltoso y usurpador. Había nacido, no había nacido. Había nacido. Por ahí había asado. Claro. En Tarata, de padre desconocido. Era alto y blanco. Y le gustaba que dijeran de él que era el hombre más alto de Bolivia. Lo cual probablemente era cierto. Solía decir siempre que las fronteras no existían. Lo decía en cualquier contexto, tal como sucede con quienes lo dicen ahora. Para demostrar tal cosa, a saber, la inexistencia de fronteras, le regaló al Imperio del Brasil 65.000 kilómetros cuadrados de selva, nada más que para demostrar que las fronteras no existían. Inmediatamente el Imperio procedió a fronterizar aquel territorio y anotarlo en los mapas. También se dio a Chile toda la costa del Pacífico. Al asumir la presidencia de la nación, disolvió las municipalidades, impuso a Cochabamba un empréstito forzoso, restableció a La Paz como capital de la República y volvió a permitir los carnavales. Esta lista, desde luego caótica, lo es a propósito. No quiere decir que una acción de gobierno sucediera a la otra de una forma lógica, es decir, que la restitución de los carnavales tuviese algo que ver con un empréstito forzoso impuesto a Cochabamba. No, son cosas que él hizo. En 1865 apareció en el Palacio de Gobierno la joven Juana Sánchez, que era hija de una familia aristocrática. Pidió hablar con Melgarejo en su despacho y tenía ella la intención de pedir por su hermano, que estaba preso. El hermano de Juana Sánchez estaba en cana y ella fue a ver a Melgarejo para interceder. No volvió nunca a su casa, esta chica. Melgarejo se enamoró y ella también. Y desde entonces Juana empezó a compartir el poder con Melgarejo. Parece que tenía la costumbre de andar desnuda por el Palacio de Gobierno, aún ante los ministros y embajadores extranjeros. Su hermano, que se llamaba José Aurelio, desde luego fue liberado y nombrado ministro. Me imagino la sorpresa de este hombre cuando fue sacado del calabozo para ser instalado en un despacho ministerial e inmediatamente saludado por su hermana desnuda. Es algo que no le pasa a casi nadie. Melgarejo era un hombre de escasa ilustración. Despreciaba a los doctores. Tenía, eso sí, respeto por la Iglesia. Se había enterado de que Alejandro de Macedonia tenía un caballo llamado Bucéfalo, y entonces le puso ese nombre a su propio caballo. Respecto de este caballo se dice que solamente el general Melgarejo era capaz de montarlo. Me refiero al Bucéfalo de Melgarejo, no al Bucéfalo de Alejandro de Macedonia. Como puede suponerse, Melgarejo gobernaba con enorme crueldad. Aplacaba las frecuentes revueltas en forma sangrienta. En cierta ocasión, habiendo tomado Cochabamba, ciudad a la que parece tenía entre ojos, abrió las puertas de las casas principales a cañonazos. Es decir, no las abrió, me parece, ¿no? Se apoderó entonces de todas las muchachas de la aristocracia y las sometió a los peores vejámenes. 232 jóvenes de ambos sexos fueron asesinados. 274 niñas fueron violadas. Hubo 327 desaparecidos. Algunas niñas fueron obligadas a yacer con potros. Otras debieron azotarse mutuamente con la promesa de perdonar la vida a quien resultara la más violenta en esa actividad. Hay que decir, sin embargo, que antes de esta orgía de sangre, Melgarejo había asistido a misa de vísperas.
el 29 de noviembre de 1868 se firmó una constitución después de unas elecciones fraudulentas. Melgarejo se hizo conferir poderes extraordinarios que incluían la facultad de perseguir a sus opositores. Los constituyentes, a modo de ritual, debieron en la misma ceremonia, o en una de las ceremonias constituyentes, debieron besar las nalgas desnudas de Juana Sánchez. Mira. Como bien sabemos, el 19 de julio de 1870, Napoleón III, el emperador de los franceses, declaró la guerra a Prusia, una guerra que le costaría el trono, ¿no? Melgarejo era un gran admirador de Luis Napoleón. Y como era fiel a sus héroes, convocó a sus ministros y resolvió declarar él también la guerra a Prusia. Muchachos, vamos a declararle la guerra a Prusia. Expulsó también al embajador inglés, porque la reina Victoria permanecía neutral. Mandó a este pobre hombre a la Argentina en un viaje espantoso, a pie. En La Quiaca lo tomaron por un gringo loco, lo cual era cierto, al menos hasta la mitad. Por suerte, unos ingleses tomaron al embajador bajo su protección y lo llevaron a Buenos Aires. En Buenos Aires, desde luego, lo agasajaron y lo colmaron de honores, y después volvió a Inglaterra el tipo. Cuando la reina Victoria conoció los desplantes de Melgarejo, ordenó a sus diplomáticos que tuvieran a Bolivia por no existente. Es decir, Victoria estaba tan loca como Melgarejo. Después de todo, esta declaración casi marcaba una coincidencia, ¿no? Tanto Victoria como Melgarejo estaban convencidos de la inutilidad de las fronteras. Ahora bien, el general no se iba a contentar con una simple declaración de guerra, necesitaba entrar en acción. Entonces reunió a 3.000 hombres y salió a combatir a los prusianos. Dejó a doña Juana en La Paz para que gobernara en su nombre. Claro, la marcha hacia Prusia desde Bolivia es un poco dificultosa. Al llegar a Oruro, fue invitado a una jineteada, un potro lo volteó y le quebró un pie. Entonces tuvo que estar inmóvil por un mes allí, y se entretuvo en Oruro planeando su gloriosa empresa. Alrededor de su lecho se extendían innumerables mapas que le estudiaba con toda minuciosidad. En Antofagasta estaba la flota boliviana, que consistía en 3 fragatas, solo que habían en ella 600 hombres. Además, le pareció que no convenía ir por el Pacífico. El asunto estaba en otro océano. El Paraguay, en ese entonces, era como si no existiera. En la Argentina, bueno, gobernaba Sarmiento, que odiaba a los caudillos. Y quedaba el Brasil, atravesar las selvas hasta Río Grande do Sul. Entonces mandaron diplomáticos con instrucciones secretas para que pidieran permiso al Brasil para que el ejército boliviano pudiera atravesar su territorio. El Brasil aceptó, pero advirtió que la selva era impenetrable. Para colmo de males, el hueso quebrado del pie de Melgarejo no soldaba bien y le obligaba a caminar rengueando. Así, imagínense, si ya es difícil atravesar la selva brasileña entero, claro. En una pata es más difícil todavía. Se le ocurrió, en medio de ese asunto, vestir a sus soldados a la europea, no fuera cosa que llegaran al teatro de operaciones hechos unos crotos. Así que les compró unos uniformes nuevos. Los soldados no soportaban las botas porque se habían acostumbrado a ir descalzos. Melgarejo estudió la situación. Planeó un desembarco en Normandía, adelantándose a los genios militares que perpetraron el día D. Bueno, al día siguiente de esta ocurrencia pasó revista a su tropa y lanzó una loca proclama a los 10.500 hombres reclutados. Vamos al mar, que es la traición de Dios. Seremos el país más poderoso entre los poderosos, dijo. Y marcharon. Marcharon, pero les agarró la sequía.
había poco que comer. Le anunciaron en mitad del camino que Napoleón III había sido derrotado en los campos de Sedan. Melgarejo creyó que le mentían y siguió. Llegaron otros 5 chasques, todos con la misma noticia. Los hizo azotar a todos para que no le mintieran. El 13 de noviembre recibió otra noticia, también horrible. Los bolivianos en Londres habían sido expulsados por apátridas y representantes de nada. Recordemos que Victoria había declarado la inexistencia oficial de Bolivia. Melgarejo declaró entonces la guerra a Inglaterra. El ejército llegó a la zona selvática, pero justo allí, el 23 de noviembre, le avisaron que en Potosí se había rebelado el general Rendón. Entonces pegó la vuelta. Pegó la vuelta para exterminar hasta el último de los rebeldes antes de ir a luchar a Europa. El 28 de noviembre Melgarejo pudo reducir una vez más a la obstinada Potosí y 400 ciudadanos fueron fusilados. El general Rendón también fue colgado. También no, fue colgado. Las tropas desde luego violaron y saquearon. Dejó una ciudad sin vírgenes. Pero la situación se complicó. Otras ciudades adhirieron a la revolución. Melgarejo se refugió en Tarata, donde había nacido, preparó allí un asalto a La Paz. Él cree que en La Paz está Juana, a quien, recordemos, había dejado a cargo del gobierno. Pero en realidad toda la familia Sánchez, incluida Juana, se había marchado al Perú, ya no estaban en Bolivia. El caso es que las tropas de Melgarejo avanzaron sobre La Paz. Él trató de apurar el avance porque quería llegar antes de Año Nuevo por cábala. No lo logró. Llegó recién el 15 de enero con un ejército muy cansado y con solo 210 caballos, porque los otros se habían quedado en el camino. Parece que había habido unas lluvias que habían embarrado todo. Y vino la derrota. Lo derrotaron. Trató de huir, huyó en realidad, una huida increíble, a Chile, huyó solo. Allí lo tuvieron como exiliado y se enteró, en Chile, de que Juana estaba en Lima, en Perú. Entonces, con el poco dinero que tenían, que en realidad pidió prestado, no tenía un mango, juntó y se fue a Lima a buscar a Juana. Le tocó el timbre y Juana se negó a recibirlo. Y su propio cuñado, el hermano, aquel que liberó de la cárcel y nombró ministro, lo mató ante la puerta de aquella casa. Repito, murió Melgarejo en la puerta de la casa de la mujer amada que no le había querido abrir, asesinado por el cuñado. Por un pichi. Por un pichi. Por el tipo que él tenía en cana y lo liberó para hacerlo ministro. Eso es una gran enseñanza para todos nosotros. No vive Gile que después se te hacen curar. Aquí termina esta historia, con la muerte de Melgarejo en la calle, ahí. Y no hay peor lugar para morir que en la puerta de la casa hay una mujer que uno ama y que no te abre. Y murió. Bueno, te lo digo. Después de todo lo que había pasado, después de estar en guerra con Prusia e Inglaterra al mismo tiempo, tuvo una guerra con Prusia y otra con Inglaterra y no le pasó nada. Y lo viene a matar el cuñado. En la puerta de la casa. Pero a él lo que más le dolió no fue que lo mataran, sino que no le abrieran. Me imagino, porque imagínate que ¿quién lo contó eso? Las apreciaciones de más que, menos que o igual a qué son cosas que no se pueden hacer después de muerto. ¿No? Claro. Uno no puede decir si la muerte le dolió más o menos que un episodio anterior, pero nos parece. No, por ahí le dijo al tipo que lo mató, no me importa que me mate, me importa que no me quiso abrir. Exactamente, lo que no es que me mate, eso no es nada. Sino la acción o algo así, esas cosas que dice uno.
No. Uno siempre, hay una frase, una cantidad de frases hechas que consisten en decir que a uno le duele más lo que en realidad le duele menos. Y si no son los 500 pesos, es la acción, no de esas cosas. Sí. Bueno, Rolón, ¿a quién quiere? Sí. No está Rolón. No está Rolón, seguro que se lo hubiera dedicado a Juana, sí. Porque se hacía besar las nalgas para Sí. Convalidar constituciones. El primero que se la besaba estaba bien, pero ya cuando venía el quinto, el sexto... Imagínese, el locutor oficial. Sí. Andaba esquivando uno, besos anteriores. Nosotros no le vamos a dedicar nada a nadie porque no tenemos ganas. Pero hemos elegido un tango cuyo título es casi la descripción de Melgarejo muriendo en la puerta de la casa de Juana Sánchez, ¿no? Y es como abrazado a un rencor. Bueno, y fue compuesto, ¿no? Seguramente, pensando en Melgarejo, como abrazado a un rencor o como abrazado a un palo de la luz, vaya a saber. ¿A qué estaba abrazado? ¿A qué está abrazado? Hay gente que se abraza a cosas concretas, sí. Por ejemplo un poste, y otras se abrazan a cosas abstractas, por ejemplo un rencor. Y otros a las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Con una mano a un rencor, sí. Y con la otra a un palo. Sí. Salvo que el palo sea claro, por eso el palo y el rencor sean la misma cosa, como suele ocurrir. Sí, claro. Bien. Escucharemos entonces cómo abrazado a un rencor en la clásica versión de don Carlos Gardel. Adelante. Está listo, sentenciaron las comadres. El varón ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de esas amargas palabras, piantadas de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso me acorre el corazón, alguien trae de los rincones el rigor de la guadaña y anda un algo cerca el cabrio radiándome el cajón. Los chamullos basculeros, pereteros en las abejas, una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de unas cadenas que aún me queman las puñetas y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, en nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo cuando en busca de un perdón. No pretendo sacramentos, ni palabras funebreras, me le entrego mansamente como me entregué al botón. Solo a usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle 4 velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Ha cantado Carlos Gardel, acompañado por el trío de guitarras integrado por Aguilar, Barbieri y Riverol, como abrazado a un rencor.